Queridos amigos, un imprevisto golpeó de repente a Ye solo por un instante de descuido mientras reparaba el viejo tejado. Un estruendo seco retumbó y acto seguido su cuerpo cayó al suelo con la rodilla gravemente herida, que lo dejó inconsciente al instante. En ese momento, para Huyen, el mundo entero pareció derrumbarse. Desesperada, corrió hacia él con las manos temblorosas, lo sostuvo entre sus brazos y gritó su nombre con angustia. Lágrimas ardientes resbalaron por su rostro, empapando el hombro de aquel hombre al que aún no había podido confesar todo lo que sentía. En medio de ese instante, entre la vida y el peligro, Huyen comprendió que su corazón llevaba mucho tiempo entregado a Ye. Y si el destino cruel intentaba arrebatárselo, tendría ella fuerzas para seguir en pie en el camino que le esperaba. Pero afortunadamente el cielo todavía no le dio la espalda. La débil respiración de Ye seguía allí como una vela titilando en medio de la tormenta, necesitando un abrazo que la proteja y un amor que la mantenga viva. Queridos espectadores, ¿superará esta tormenta? ¿Será suficiente la sinceridad del amor de Huyen para retener a Ye junto a ella? Acompáñenos en esta historia y envíen sus mensajes de ánimo a Ye para que encuentre la fuerza de superar la prueba que le impone el destino. Y no olviden dar like y suscribirse al canal para seguir compartiendo juntos este camino lleno de emociones. Por la mañana la luz suave del sol se extendía sobre las tejas rojas que aún olían a cal nueva. Una brisa ligera entraba por las ventanas trayendo el aroma fresco del campo. En la casa recién terminada, el calor de un desayuno sencillo, solo unos paquetes de fideos instantáneos, bastaba para llenar el espacio de cariño. Ye comía sonriendo y de pronto se giró hacia Huyen. Señaló la casa vieja ya inclinada tras tantos años de lluvia y sol. Vamos a derribar esa casa para hacer una granja. Allí podrás sembrar verduras, criar gallinas y hasta tener una pequeña manada de conejos para alegrar el hogar. Huyen guardó silencio un momento con la mirada fija en la casa antigua. Los recuerdos regresaron de golpe: los días de infancia, los años de dureza, las lágrimas y sonrisas que aún quedaban grabadas en sus paredes. Esa casa había sido siempre un refugio, el lugar que guardaba la memoria de toda una vida. Pero ahora debía dejar paso a un futuro nuevo, un lugar donde cultivar la felicidad. Con un suspiro entre nostalgia y esperanza, ella sonrió. Sí. Empezaremos de nuevo, para que este sitio sea un verdadero hogar. En el patio, Bibi corría alrededor, sus patitas levantaban polvo fino, mientras sus ladridos resonaban alegres como celebrando la decisión. El paisaje parecía iluminarse, las hojas susurraban, los pájaros cantaban en el alero, todo vibraba al compás de un nuevo comienzo. Ye se levantó, se limpió las manos en la toalla que llevaba al hombro y con cuidado tomó sus herramientas de siempre. Comenzó a desmontar una a una las viejas paredes de bambú. Cada golpe, cada crujido de la madera dolía en el corazón, pero al mismo tiempo traía alivio. Huyen lo observaba en silencio con los ojos brillantes. Sabía que la casa antigua podía derrumbarse, pero de esas ruinas nacería una granja verde y un futuro más completo. Y en lo más profundo de su corazón se dijo a sí misma: no importa cuántos cambios lleguen, mientras Ye esté a mi lado, cualquier lugar será mi hogar. Por la mañana la nueva casa se llenaba de risas. Huyen y Ye iban de un lado a otro trasladando cada objeto, la silla, la mesa, las mantas nuevas, a su nuevo hogar recién construido. Bajo el sol radiante sus pasos se sentían más ligeros y sus corazones rebosaban esperanza. Con su costumbre de ser precavido, Ye quiso subir una vez más al tejado de la casa vieja para ajustar unas cañas de bambú antes de derribarla por completo. Se giró hacia Huyen y le sonrió. Solo un momento, y luego empezaremos juntos este nuevo comienzo. Huyen asintió suavemente mientras acomodaba unas cajas. Pero en el instante en que volvió la mirada, un sonido seco y estridente retumbó.
Las cañas podridas se partieron de golpe. ¡Crash! El cuerpo de Ye cayó con fuerza al suelo, aplastado por los pedazos del techo que se vino abajo. Una nube de polvo cubrió todo el lugar. Huyen se quedó paralizada. La caja que tenía en las manos cayó con estrépito. Un grito desgarrador escapó de su garganta. ¡An-ye! ¡No me asustes! Corrió hacia él, se arrodilló y con manos temblorosas apartó las cañas y trozos de madera que cubrían su cuerpo. El rostro de Ye estaba pálido, su respiración débil, los ojos cerrados como si se hundiera en un sueño sin fin. «Despierta, por favor. No me dejes sola». La voz de Huyen se quebraba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y caían sobre la mano que apretaba con fuerza la de él. Pero Ye no respondía. El desmayo lo envolvía y en los brazos de Huyen solo quedaba un cuerpo inmóvil y pesado. Bibi ladraba sin parar. Maya salió corriendo desde la casa, sus ojos de niña abiertos de par en par por el miedo. Todo formaba una escena asfixiante donde la preocupación y el amor se transformaban en el grito desesperado de una mujer. «An-ye, no me dejes». En los brazos temblorosos de Huyen, el cuerpo de Ye se iba enfriando poco a poco. El sudor frío le cubría la frente y su respiración era tan débil como un hilo a punto de romperse en cualquier momento. Huyen lo abrazaba con fuerza con un llanto ahogado en la garganta. «No, no dejaré que te vayas. ¡Nunca!». En medio de la desesperación, su mirada se posó en la moto aparcada junto al porche. Aquella misma moto con la que Ye le había enseñado con paciencia cada giro del acelerador, cada frenada. Ella, nerviosa y temblorosa, apenas podía sujetar el manillar, mientras él reía detrás de ella diciendo: «Estoy aquí, no tengas miedo». Ahora esas palabras resonaban como un impulso de fuerza. Huyen apretó los labios con lágrimas corriendo por sus mejillas y tomó una decisión llena de coraje. Subió a Ye a la moto, lo sujetó firmemente contra su espalda y murmuró: «Tú me enseñaste. Hoy usaré eso para salvarte. Ana, Ye, por favor, aguanta». El motor rugió y la moto salió disparada por el camino lleno de baches. El viento le silbaba en los oídos, el polvo le golpeaba el rostro, pero Huyen no aflojaba el acelerador. Cada bache, cada curva hacía que su corazón se encogiera de miedo, miedo a un tropiezo, miedo a llegar tarde. Detrás de ella, el cuerpo de Ye se tambaleaba, su cabeza reposaba sobre su hombro pesado y aterradoramente quieto. «Tienes que despertar». «¿Me oyes, An-ye? ¿Me prometiste que estarías a mi lado?», gritaba Huyen contra el viento como intentando retener su alma. El camino hacia el hospital nunca había parecido tan largo. Su corazón latía con fuerza cada golpe como si fuera a romperle el pecho. Cuando la puerta del hospital apareció a lo lejos, sus ojos nublados por las lágrimas apenas podían ver, pero sus manos se aferraban con fuerza al manillar, lanzándose hacia adelante. «¡Ayuda! ¡Por favor, sálvenlo!». Su grito desgarrador resonó en todo el patio del hospital, mientras Huyen entraba corriendo con Ye en brazos hacia la sala de urgencias. La puerta se cerró. La luz roja se encendió. El tiempo pareció detenerse. Afuera, Huyen temblaba de pies a cabeza con las manos entrelazadas hasta sangrar. Solo podía rezar con lágrimas que no dejaban de caer. «Por favor, devuélvemelo. Si él vive, estoy dispuesta a darlo todo». Los pasos apresurados de los médicos, el pitido de las máquinas dentro de la sala, todo se mezclaba en una sinfonía de tensión que dejaba sin aliento a cualquiera. Una hora después, la puerta se abrió. El médico salió, se quitó la mascarilla y con voz grave y cansada anunció él: «Ha superado el peligro». Huyen se desplomó con las manos temblorosas cubriéndose el rostro. Esta vez las lágrimas que caían ya no eran de desesperación sino de gratitud, de felicidad desbordante. En la habitación silenciosa del hospital, la luz cálida de la lámpara caía sobre el rostro pálido de Ye. El pitido del monitor de ritmo cardíaco sonaba constante, bip, bip, como un hilo frágil aferrándose a la vida.
Huyen estaba sentada junto a la cama con los ojos enrojecidos y la mano aferrada con fuerza a la suya áspera y débil. Desde que la puerta de urgencia se abrió, no había dejado de llorar. Sus lágrimas empapaban la mano de él deslizándose entre las venas azuladas. An-ye. Si me dejas, ¿qué será de mí? Dijiste que siempre estarías a mi lado y estuviste a punto de romper tu promesa. Su voz se quebraba entre sollozos. De repente la mano de Ye se movió levemente. Sus párpados pesados comenzaron a abrirse y su mirada borrosa fue tomando forma. Lo primero que vio fue a Huyen con el rostro cubierto de lágrimas, llorando como una niña. ¡Huyen! Su voz salió ronca, apenas un susurro. Huyen se sobresaltó, abrió los ojos con asombro y rompió en un llanto aún más fuerte. Se inclinó hacia él, lo abrazó con desesperación y exclamó: «Despertaste, Dios mío, despertaste. Me hiciste morir de miedo. No vuelvas a hacerlo. ¿Me oyes?» Ye esbozó una débil sonrisa e intentó levantar la mano para secar sus lágrimas, pero sus dedos temblorosos apenas rozaron su mejilla húmeda. La miró con ternura y remordimiento en los ojos. «Perdóname por haberte hecho llorar por mí». Tonto, soltó Huyen entre sollozos, apretando con fuerza su mano. «Si lo haces otra vez, no te lo perdonaré». En ese instante, Ye entendió que el dolor físico no era nada comparado con el dolor en el corazón de la mujer frente a él. Y al ver las lágrimas verdaderas de Huyen, comprendió que ese amor era real, único. Asintió suavemente, susurrando como una promesa grabada en lo más hondo de ahora en adelante: «Viviré no solo por mí, sino por ti». Fuera de la ventana, los primeros rayos del amanecer se filtraban e iluminaban la cama blanca. Bibi ladraba suavemente en el pasillo y Maya gritaba emocionada: «Mamá, tío Ye despertó». El hospital antes sombrío se llenó de una calidez radiante como prueba de que el amor puede llevarnos a vencer la delgada línea entre la vida y la muerte. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Maya entró corriendo, sus pequeños pies resonaban sobre el suelo de baldosas, con la respiración agitada por la prisa. Bibi la siguió detrás, ladrando alegre como si celebrara. Tío Ye, su vocecita clara, llenó la habitación, iluminando el ambiente hasta entonces silencioso. La niña se lanzó hacia la cama con los ojos grandes llenos de lágrimas contenidas. Abrazó con fuerza el brazo de Ye conectado al suero y con su carita inocente y preocupada dijo: «Tío, no deje a Maya ni a mamá Huyen. Tengo miedo. Si usted se va, ¿quién cuidará de nuestra casa?». Al escuchar esas palabras ingenuas, el corazón de Ye se encogió. Lentamente levantó la otra mano y la posó sobre el cabello suave de la niña, acariciándola con ternura. Aunque su cuerpo seguía débil, en su mirada brillaba una fuerza distinta a la del cariño y la responsabilidad. «Tío». «No va a dejar a Maya», respondió con voz ronca pero firme. «Prometo estar siempre con Maya y con mamá Huyen». Maya alzó la vista con los ojos brillantes y de repente sonrió. Una sonrisa pura capaz de disolver cualquier dolor. Se acurrucó en el pecho de Ye y dijo alegremente: «Entonces tiene que ponerse bien pronto. Así podremos sembrar verduras y criar conejitos juntos». Huyen, de pie junto a la cama, seguía sujetando la mano de Ye. Al ver aquella escena, su corazón se llenó de un dolor dulce, pero también de felicidad. Las lágrimas volvieron a caer, esta vez como lágrimas de paz, de confianza en un verdadero hogar. En esa habitación sencilla, 3 personas, un hombre que acababa de escapar de la muerte, una mujer con el corazón lleno de amor y una niña inocente formaban un cuadro familiar completo. Un nuevo comienzo frágil pero lleno de esperanza. Fuera de la ventana, la luz del amanecer entraba radiante, llenando cada rincón como si dijera: «La tormenta ya pasó, la felicidad se queda».
El día que Ye salió del hospital, el cielo estaba extrañamente azul. La luz de la mañana atravesaba los árboles y caía sobre el patio en rayos suaves como una felicitación silenciosa. Ye salió despacio con paso aún lento, una venda en la frente, pero con los ojos brillando de alegría. A su lado, Huyen lo sostenía con cuidado sin soltar su mano ni un instante. Delante Maya saltaba feliz mientras Bibi ladraba y todo el patio se iluminaba con la risa inocente de la niña. «¿Ves?», murmuró Huyen entre reproche y sonrisa. «Solo un descuido y casi me rompes el corazón». Ye se detuvo y la miró. En sus ojos cansados había una emoción profunda. Apretó suavemente la mano de Huyen y con voz cálida dijo: «Perdóname. Pero gracias a esto entendí que en esta vida no puedo perderte a ti ni a Maya». Huyen bajó la mirada con las mejillas sonrojadas, pero en sus labios apareció una sonrisa tierna. De pronto, Maya corrió hacia él, tomó con sus manitas la otra mano de Ye y exclamó: «Tío Ye, recupérese pronto. Todavía tenemos que criar conejos y sembrar verduras». Ye rió, se inclinó y besó suavemente el cabello de la niña. En ese instante lo comprendió con claridad. La felicidad es sencilla, solo consiste en caminar bajo el sol con esta mujer y esta niña a su lado. Eso ya bastaba para toda una vida. La moto los esperaba en la entrada. Esta vez era Huyen quien conducía a Ye sentado detrás y Maya en medio abrazando a Bibi con fuerza. Las risas resonaban a lo largo del camino de regreso. A lo lejos, la nueva casa apareció erguida y firme como prueba de que tras la tormenta, la felicidad siempre vuelve.